historia. La palabra hollada implica caminada, pero también implica habitada, también implica gobernada. Desde prácticamente la muerte de Jesús, poco tiempo después, en el año 70 después de Jesús, Jerusalén fue gobernada, caminada, habitada por gentiles. ¿Hasta cuándo? 1948, por primera vez después de casi 2000 años, el pueblo judío volvió a tener su patria, su tierra, cumpliendo una profecía de Isaías que dice: nacerá una nación en un día. Pues Jerusalén, estando de parto, dio a luz sus hijos en un día. En un día, 25 de mayo de 1948, Israel volvió a ser nación. Pero la capital tuvo que ser Tel Aviv, porque Jerusalén siguió en manos gentiles. Pero venimos un poquito más acá en la historia, y en el año 1967, en la Guerra de los 6 días, Jerusalén es recuperada para Israel. Y a partir de allí, deja de ser gobernada por gentiles para comenzar a ser gobernada por judíos. Y por primera vez en estos 2000 años, judíos la caminaron y la habitaron. ¿Qué nos dice esto? Que en 1967 comenzó el principio del fin del tiempo de los gentiles. ¿Por cuánto tiempo más? Tenemos que estar mirando el reloj permanentemente. Tenemos que estar mirando las noticias en relación a Jerusalén permanentemente. Lo que va a indicar el comienzo de la última semana, de los últimos 7 años de historia, dentro de los cuales el Señor retorna, es la reconstrucción del templo en Jerusalén, la reconstrucción del tercer templo. Y hemos estado en varias oportunidades en Jerusalén y hemos visitado el Instituto del Templo. Hermanos queridos, es emocionante ver cómo en el Instituto del Templo tienen todo preparado, todo listo para reconstruir el templo. Absolutamente todo lo que usted se imagina que hace falta está allí listo. Los sacerdotes, los futuros sacerdotes levitas, preparándose, entrenándose, están esperando solamente el momento que Dios indique para ir y reconstruir el templo. Ahora uno dice: ok, si van a reconstruir el templo, se haga una guerra, porque los palestinos controlan el monte del templo y allí hay 2 mezquitas, la mezquita de Omar y la mezquita de la Roca, que se cree estar en el lugar donde estaba el primero y segundo templo. ¿Sabe que no? Hay algo tan del Señor en el monte del templo. Vamos a poner un ejemplo, como una ilustración. Vamos a imaginar que este es todo el monte del templo. Aquí está la mezquita de Omar, aquí está la mezquita de la Roca, esa cúpula dorada que aparece en toda fotografía que usted ve de Jerusalén. Pero aquí hay un gran terreno limpio, baldío, vacío, que da exactamente al frente a la puerta dorada. La puerta dorada era la única puerta que daba entrada, era la entrada principal al templo. Enfrente de la puerta dorada, exactamente enfrente de la puerta dorada, el Monte de los Olivos. En el momento que el Señor lo indique, y para eso tenemos que estar muy atentos, ese templo va a ser reconstruido sin que, como algunos dicen, un terremoto, un rayo o una bomba destruya la mezquita, porque el lugar es ese lugar vacío que está allí enfrente a la puerta dorada y enfrente al Monte de los Olivos. En cualquier momento el templo puede ser reconstruido y se está esperando solamente una indicación de Dios. La reconstrucción de ese templo
va a iniciar esos últimos 7 años. Ahora bien, miramos otra vez Daniel 9, el verso 27, porque aquí dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? ¿De quién está hablando este verso 27? Que confirmará el pacto con muchos, pero que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí está hablando del anticristo. El anticristo que va a aparecer en el mundo, que va a ayudar al pueblo judío a reconstruir ese tercer templo, que va a dar aparente paz en un principio, que va a ser un pacto, pero que a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, va a hacer cesar todo el culto del templo, todo el servicio del templo, para ponerse allí como lo que realmente es el anticristo, e iniciar su reino mundial desde ese templo. Pero entonces va a ocurrir lo que sigue diciendo: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el mismo anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es esa consumación? Vamos por favor a a Zacarías. Zacarías, en el capítulo 'Ok, enseguida le digo cuál es. Creo que es el capítulo 2. Bueno, enseguida les doy el texto, pero es un texto que nos dice, perdónenme que se me hizo un lapsus en este momento, es un texto que dice que el mismo Señor vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se abrirá en dos, y el Señor se dirigirá a Jerusalén, al templo. Gracias, ayudedonia, gracias. 14:4. 14:4. El 14:4 de Zacarías dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Está hablando del retorno del Señor, que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se abre en dos, y Él se dirige hacia el templo. Romperá la puerta dorada que los árabes la han tapiado, porque saben la profecía y dicen: si viene el Mesías, con la puerta esta cerrada no van a poder entrar. Y para más le pusieron un cementerio enfrente, un cementerio musulmán. El Señor va a romper esa puerta, va a entrar al templo a derrotar al anticristo, para desde allí mismo instituir el milenio. Los 1000 años de paz en los que el Señor gobernará todo el mundo, según nos dice Apocalipsis capítulo 20. Hermanos queridos, esto puede que ocurra en nuestra generación, o en la generación de nuestros hijos, o nuestros nietos, o nuestros bisnietos, pero no más allá. Por eso tenemos que estar mirando hacia Jerusalén y atentos, y sobre todo estar preparados. Y estar preparados implica vivir en santidad, vivir en la santidad, según nos dice la palabra, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren verlo? Pues caminemos en santidad mientras vivimos esperando que comience esa última semana
de la que nos está hablando.